Me paro un poco antes ahí porque sentado ahí se me tiesan los discos y ya me cuesta levantarme. Gloria a Dios. Vamos a irnos a la palabra del Señor en esta gloriosa hora. Bendecimos al Rey. Apocalipsis. No creas que voy a sacar los caballos y... No. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ya el Señor confirmó la palabra por medio de nuestro hermano Teodoro. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, amados? Dice la Biblia de la siguiente manera: bienaventurado, o sea, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, gracias te damos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Sigue, Señor, bendiciéndonos por medio de ella. La gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero que levante así los que trajeron Biblia. Vamos a... Perdonen la molestia, porque todo cristiano tiene que tener Biblia. En este libro que usted tiene en su mano, está escrita la palabra de Dios. Esta es la Biblia, este libro. Y a esta hay que abrirla, hermano. Y esta hay que cargarla. Una agencia misionera, yo escuchaba a un pastor americano que radica en España, una agencia misionera que se llama Asia Harvest. Dice que esta agencia envió 13 millones de Biblias a la China. 13 millones de Biblias a la China. Esta agencia, hermanos, ha comunicado que ha salido en un diario que se llama Christian Post, que el presidente de la China o el gobierno de la China, y tal vez no solo ese país sino algunos otros países, planean, oiga bien, publicar una nueva versión de la Biblia. Recuerden ustedes que la China es un país comunista y ahí los cristianos están siendo perseguidos. Los seguidores de Cristo, mejor dicho, están siendo perseguidos. Los cultos que ellos hacen, los hacen clandestinamente, o sea, a escondidas. Y han prohibido, por eso yo les decía ayer, que ni Telemundo, ni Univisión, ni ningún noticiero en esta tierra mundano va a darnos esa noticia de que Cristo viene pronto. Y en esa república China se les ha prohibido a los cristianos tibios que no hablen sobre la venida de Jesús, que no hablen de la venida de Cristo. Y hoy están planeando tener una nueva versión modificada. Y lo que leía el hermano Teodoro al principio dice que esto no es invento, lo dijo el Señor, que vendrán tiempos en que tendremos hambre, hermano, y sed, pero no de pan, dice, ni de agua, sino de la palabra de Dios, pero que ya no podremos saciarnos de ella. Debemos nosotros de darle gracias al Señor que tenemos la oportunidad, mis amados hermanos,
de tener una Biblia en la casa. De tener una Biblia en la casa. Y no solamente tenerla, que tengamos la oportunidad de leerla, de oírla y ponerla por obra también. Gloria sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, solo cuando venimos aquí a la iglesia, la traemos, la abrimos y la leemos. Y es muy importante, hermanos. Oiga la versión y da un ejemplo este pastor en el capítulo 8 de Juan. Por eso nosotros tenemos que escudriñarla, hay que ser como los de Berea. Dice que el pasaje de la mujer adúltera, donde Cristo pregunta que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Después de despedir a la multitud, él mismo toma la piedra, dice. La nueva versión que está sacando China. Esta es la información que dio ese pastor. Que él mismo, Jesús, toma la piedra y se la arrojó a la mujer. Y matándola, la mató, dice Jesús. Y luego Jesús dice, yo también soy pecador. Dice esa versión. Sí, pero si la ley solamente pudiera ser aplicada por la gente perfecta, dice, la ley tendría que aparecer. Aquí esa es la versión que quiere sacar China, hermano, para engañar a la gente. El diablo se las va a inventar todas. Por eso, hermano, esta bendita palabra que tenemos en nuestras manos, comámosla, aprovechémosla, escuchémosla. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es en China. Mire, las cosas se ponen de mal en peor. En este país vienen cosas terribles y en el mundo entero. Hermanos, no son cosas fáciles. Es cierto, la iglesia no va a enfrentar la gran tribulación, pero tenemos que recibir un poquito de persecución para que nosotros despertemos. Porque solo cuando la iglesia se mueve es cuando se despierta, hermano. Por eso tenemos que estar firmes, creyendo en lo que aquí está escrito. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y me disculpan que ando un poco afónico, pero así voy a predicarles. Como dijo mi hermana ayer, aunque la garganta se nos desgaste, pero hay que hablar de Cristo, ¿verdad que sí? Nosotros tuvimos un congreso que los jóvenes hicieron. La vez pasada también se hubo uno sobre la justicia social. Sobre la justicia social. Son cosas que hay en el mundo. Si puedes arreglarme este micrófono, hijo, lo siento como que estoy en un barril. Si no suena bien, sí. Arréglemelo ahí, por favor. Más como ando la garganta, todo así, y salir el sonido así. Sí, arréglemelo bien ahí, hijo. Tenemos un buen equipo ahí. No quiero tanto volumen, sino que esté bien arregladito. Entonces, hermano, le decía sobre la justicia social. Y esa justicia social que se está viendo, ahí está mejor. Esa justicia social que se está viendo allá, muchas veces queremos traerla a la iglesia. Yo aprendí de algo, porque uno aprende, hermanos. Uno aprende. Dijo un amigo mío y hermano, dijo, no hay que, así como en los reinos, en el caso de España, Inglaterra, mantienen sus protocolos, así es, ¿verdad? Pues de esta palabra no hay que salirnos de sus protocolos también. Hay que hacerlas tal y como está aquí. Amén. Tal y como está aquí. Aquí no es que es mi amigo y para que no se sienta. No. Tal y como está, vamos a obedecerla y hacerla. Amén, hermano. Porque aquí no vivimos la justicia social de allá ni la cultura. Vivimos lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros queremos cambiarla y hacerla a nuestra manera. Pero nunca podemos hacer eso. Nunca. Gloria sea el nombre de Dios. Pues también hubo ese congreso sobre las solas
se le llama, sobre la reforma, los principios de la reforma. Y yo quiero darles un síntesis, un panorama de cómo comenzó. Es tan grande esto, es muy amplio, pero voy a tratar de reducirlo. Hace más de 500 años, un muchacho que decidió tomar la opción de ser un sacerdote, de ser un monje, tenía esa pasión porque él quería conocer de Dios. Este monje entró al catolicismo y tomó la palabra de Dios en serio, porque la palabra de Dios hay que tomarla en serio, hermano. Y comenzó a hablar acerca, oiga bien, de lo malo que estaba haciendo la iglesia en ese tiempo, la iglesia católica en ese tiempo. Este monje fue Martín Lutero. Y este evento, hermanos, que toma inicio, sería el disparador para lo que hoy conocemos la Reforma Protestante. A nosotros se nos llama protestantes porque nosotros protestamos contra lo malo, contra la injusticia, contra el pecado, ¿verdad que sí? Contra la mentira. Por eso nos llaman protestantes. Esta reforma, hermanos, tenía el objetivo, oiga bien, de denunciar las doctrinas y las prácticas antibíblicas que la Iglesia Católica Romana estaba dando. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que los reformadores fueron personas que por la gracia de Dios tomaron las escrituras en serio y se dieron cuenta de que muchas de las tradiciones de la iglesia no estaban basadas en las enseñanzas de los apóstoles. Y por eso nosotros tenemos que escudriñarla, hermanos, porque nosotros tenemos que basar nuestra dirección en cuanto a lo que Dios ya dio a que los apóstoles escribieran en esta palabra, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no estaban basadas en las enseñanzas de los apóstoles. Cualquier cosa que usted vea, ya sea en cualquier lugar o aquí en la iglesia, que no vaya conforme a la palabra del Señor, colémosla, hermano. Amén, no lo traguemos eso. No podemos aceptarla. Estos se habían desviado grandemente de ellas. Entonces la reforma tuvo un impacto terrible en el mundo y sobre todo en la iglesia. Muchas personas, hermanos, comenzaron a sumarse a la reforma a partir de ella. Y oiga bien, y nuevas tradiciones se fueron creando. Entonces, creemos que Dios utilizó a estos hombres como reformadores para restaurar, oiga bien, para restaurar las enseñanzas de los apóstoles y sobre todas las cosas recuperar el evangelio que había sido totalmente cambiado por las tradiciones, que había sido totalmente cambiado por el sistema sacramental y las supersticiones que la iglesia a nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nos enseñaba. Usted y yo, que somos lectores de la palabra del Señor, si vemos nosotros el Antiguo Testamento, sobre todo, hermanos, en la época de los jueces, o si vemos en la época de Jesús, que a lo largo de la Biblia, hermanos, se ve aquellas cosas que el pueblo hacía y también se ve aquellos hombres que Dios levantaba para reformar. Y la historia de la iglesia, cuando vemos la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta, iglesia del Señor, que siempre, oiga bien, ha existido un patrón cíclico respecto al pueblo escogido de Dios y a la adoración. Las tradiciones comienzan a tener mayor relevancia y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de tener cuidado. Cuando las tradiciones están teniendo mayor relevancia que la palabra de Dios, hay que rechazarlas, hermano. Gloria a Dios.
cuando esas están contradiciendo las escrituras, hay que rechazarlas. Cuando los predicadores, cuando los líderes, cuando los pastores comienzan a apartarse de la palabra de Dios, hay que rechazarlo. Cuando se está dejando completamente la correcta adoración a Dios, hay que rechazarlo. A su nombre. Alguien les preguntaron a algunos pastores y le dijeron cuál ha sido el ataque más, esta palabra me cuesta, ¿es sutil o sutil? Sutil, ¿no? Sutil. Así es. ¿Así es? Sutil, ok. Sí, quiero hablar, porque allá un pastor me corregía, yo entraba a las 5 de la mañana, porque era locutor de radio yo, a las 5 de la mañana, y yo decía, cuando haya, decía yo. Y se levantaba el pastor todo soñoliento, le decía, mira, me dijo, no se dice haya, se dice allá. Y eso nunca se me olvida, ¿no? Sí, porque es bueno que lo corrijan a uno, ¿no? Es que unos haragán, hermano, por decir, cuando había, llovía, decía. Llovía, ¿qué agua? ¿Qué no? Había, decía. A su nombre, hermanos. Entonces, uno de los ataques sutiles, así va. Sutiles, perdón. Mira que no se me quita. Oiga bien, hacia la Biblia, ¿cuál es el ataque más sutiles? Hacia la Biblia le preguntaron a esos pastores. Y unos dijeron es el posmodernismo. O sea, la gente hoy quiere andar como quiera, hermanos. Un evangelio fácil. Un evangelio que no se les exija. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el evangelio que yo conozco tiene reglas y exige santidad por dentro y por fuera. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, pues la gente hoy anda buscando. O sea, así es, hermano Juancito. La gente hoy cree que el evangelio es como las ofertas. A donde esté más barato, ahí se van. Pero aquí se mantendrá caro, se mantendrá en lo alto. Aquí en esta iglesia, bueno, por mí se mantendrá en lo alto. Gloria a Dios. Aquí no venga buscando oferta, aquí no venga buscando lo fácil. Aquí se le va a hablar tal y como está escrita la palabra del Señor. El posmodernismo. Otro dijo el liberalismo. Y es una realidad esa. Pero me gustó otro pastor joven que dice el ataque más terrible, oiga bien, no viene de afuera, está dentro. Y sabe, yo siento la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es? Dijo él. La indiferencia que tiene la iglesia de no escudriñar la Biblia. Ese es el ataque más terrible que puede haber. Cuando somos indiferentes a la palabra de Dios. Cuando somos indiferentes a la voz de Dios. Y lo que leía el hermano. He aquí viene el día, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. No digo que todos, pero muchos nos hemos olvidado de las Escrituras. Cuando vienen los problemas, cuando vienen situaciones, no acudimos a ellas, acudimos a otras cosas. Acudimos a revelaciones, a sueños, a profecías, a tantas cosas, hermanos. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber y hacer. Aquí está escrita la palabra del Señor. Muchas veces se acude a otra fuente que no es correcto. Tenemos que correr a la palabra de Dios.
Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos abrirá el entendimiento y nos revelará lo que estamos buscando en ella, hermanos. Miren, Dios levanta a hombres que comiencen una reforma que lleve a la gente de nuevo a la revelación de la palabra. Porque eso es lo que se está necesitando hoy en la iglesia, que tomemos el cayado como lo tomaba Cristo en el Salmo 23 y traigamos nuevamente a la gente que se ha salido a la revelación de la verdadera palabra de Dios. ¡Aleluya! Hay que traer nuevamente, hermanos, a esa gente. Dios levanta hombres que comienzan una reforma que lleve a la gente a eso. Este ciclo, hermanos, se ha repetido a lo largo de la historia y podemos estar seguros de que se seguirá repitiendo hasta que el Señor venga. Espero, hermanos, que podamos aprender un poco de lo que traigo esta mañana. Creemos que los principios de la reforma protestante deben ser nuevamente estudiados y deben de ser adoptados. Porque si ya casi más de 500 años vemos cómo nuevas tradiciones se fueron creando y cómo éstas se iban alejando cada vez más del Evangelio de nuestro Señor y de las enseñanzas de los apóstoles. Por esta razón es que esta reforma y sus principios, que son llamados las 5 solas, son estos. Aleluya. No voy a hablar de todas, pero sí solo voy a hablar de lo que es la Escritura. Número 1 es solo Escritura, que significa solo la Escritura. Este principio dice que solo la Biblia es la autoridad máxima a la cual el creyente tiene que apelar, porque solo ella es la palabra de Dios. Si usted trajo aquí a anotar 2 Timoteo 3:16. Número 2, solo gratia. Esto significa solo gracia, que solo por la gracia del Señor hemos sido nosotros salvos. No es por obras. Sola fide, solo por fe. Amén. Romanos 1:16-17 dice solus Christus, solo Cristo. Hechos 4:12, 1 Timoteo 2:5, Hebreos 8:6. No hay otro nombre dado a los hombres en quien el hombre puede ser salvo. Solo Cristo. Solo Cristo. Aleluya. Solo Él es el camino. Gloria a Dios. Y el 5 es lo que escribía este reformador. Soli de gloria. Soli de gloria. Solo la gloria es para Dios. Amén. Solo la gloria es para Dios. Ahora, tener un entendimiento correcto del Evangelio, hermano, es muy fundamental para la salvación. La situación es urgente. La reforma no ha terminado. La reforma continúa. Y nosotros debemos de levantar la voz y decir que esta es la palabra viviente de Dios. Mira lo que dice Pedro y escribe en la segunda carta, capítulo 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Oiga, estad atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí Pedro, hermano, está contrastando las ideas humanistas, las filosofías humanas, lo contrasta con la palabra de Dios. Pedro aquí está atestiguando que el origen divino de las Escrituras, y también Pedro afirma que toda profecía se originó no en el hombre, se originó en Dios, que por medio del Espíritu Santo inspiró a estos apóstoles para que nosotros tuviéramos en nuestra mano esta palabra. Ay, Señor amado, la palabra de Dios.
Gloria a Dios. El versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, oiga bien, hablaron como siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, eso asegura que el mensaje de Dios es infalible. O sea que esta palabra no hay posibilidad que se equivoque. En ella no hay equivocaciones, en ella no hay errores, en ella no hay mentira, en ella no hay engaño. Esta es la palabra verdadera de Dios. Es decir, esta Biblia que yo tengo en las manos, esa Biblia que no el teléfono, la Biblia, no el teléfono, la Biblia, el libro, los rollos, esta Biblia es en su totalidad fidedigna y esperad en todo lo que enseña. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya se nos ha sido revelada a nosotros. Aquí está. Ella misma, hermanos. Esta es una verdad que para hombres de Dios no se puede negociar. No es negociable. No se vende. Jamás. Aunque le rechinen los dientes a la gente, aunque lo señalen, aunque hablen mal, aunque le digan que es más santo, no importa. Esta Biblia, esta palabra no se pone en venta. Este principio surgió como respuesta a la doctrina católica romana, de la que ellos dicen que la autoridad máxima es la iglesia. ¿Sí o no? Que nos enseñaban eso. Eso lo sostenían. Que la máxima autoridad era la iglesia. Que solo ella se reservaba el derecho de interpretar las escrituras de acuerdo a las tradiciones y a la autoridad del Papa. Las tradiciones no pueden estar, hermano, por encima de esto. Para nosotros, ¿cuál es la autoridad, hermano? No somos nosotros, es esta palabra. Es esta palabra. Es esta. Alguien alabe la gloria de Dios. Es esta palabra. Entonces, hermanos, es esta palabra en la Biblia. Esta es la única de la cual nosotros podemos decir que es inspirada por Dios, ¿sí o no? Entonces, esta palabra bendita de Dios es la verdad en todo su contenido. Y todo lo que ella avala es verdad. Y todo lo que vaya en contra de las escrituras hay que botarlo a la basura. Hay que descartar. Este joven, Lutero, cuando él se levantó en contra de la autoridad de la iglesia, hermano, se le paró al Papa. Y ya va a ver por qué razón. Dice que fue llamado. Fue llamado. Ante la dieta se llama The World. Fue llamado ante esa audiencia. Sin duda, iglesia, esto fue lo que llevó a Martín Lutero a escribir y a clavar las 95 tesis. En todas las puertas de las iglesias él andaba clavando. ¿Sabe por qué? Porque él había leído la Biblia. Y cuando uno escudriña la Biblia se da cuenta de la verdad. Pero cuando usted no la lee, hermano, anda como sonámbulo, anda ciego, escucha lo que quiere, hace lo que le dicen. Pero este joven no, la leyó. Cuando nosotros, hermanos, no escudriñamos la Biblia, un líder puede hacer, manejarlo como un títere a usted.
Puede ser un tirano con usted a manejar su voluntad. Pero mientras usted lee la palabra de Dios, hermano, ya sea yo o cualquier otro, nadie podrá engañarlo ni moverlo. Nadie. Gloria al Señor del Señor. Porque las iglesias no tienen que ver tirano. ¿Y sabe qué quiere decir tiranía? Tiranía. Aquel que maneja la voluntad de los hombres. A mí quien tiene que manejar mi voluntad es la palabra de Dios. Es el Dios mismo que está arriba. A su nombre sea la gloria. ¡Vive el Señor, hermano! Cuando este hombre joven fue llevado a presentarse, a declarar ante la dieta de Worms, los que estaban ahí le pidieron algo a este joven. Y además de ser un monje y estudiar para sacerdote, era un abogado también. Había estudiado leyes, era abogado. Le dijeron: Lutero, te damos una oportunidad. Puede ser que estás emocionado. Queremos que te retractes de todo lo que tú has escrito, de todo lo que tú has dicho. ¿Y sabe que este joven le respondió? Esto es grande, hermanos. A menos, dijo él, mire qué firmeza, que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras por razones evidentes. Y se les acercó más, me imagino, y yo, ya no confío en el Papa. Ya no confío en ustedes. Ya no confío ni en el concilio. ¿Saben por qué? Porque ustedes han errado continuamente y han contradicho las escrituras. Y esto le respondo porque yo las he escudriñado. Y lo que ustedes me han enseñado no está aquí. Aleluya. Oiga, qué firmeza. ¿Y sabe qué dijo más? Me mantengo firme en las escrituras, a las que yo ya he adoptado, porque las he adoptado. Y dígale al Papa que las he adoptado como mi guía. Y ahora dígale al Papa que mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y dice, y no puedo, oiga, no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia, en contra de lo que yo ya creí. Y dice él, porque sabía que podían matarlo. Que Dios me ayude, le dijo, amén. Que Dios me ayude, amén. Como podemos ver, iglesia, este joven había perdido totalmente la confianza. Al estar totalmente seguro que las escrituras eran sagradas, Lutero no podía seguir creyendo en las tradiciones que contradecían las escrituras. Y por eso es que ahí surgió al principio solo escritura, solo la palabra de Dios. Ah, pastor, pero ese fue Lutero. Ah, pues les voy a contar de uno de la Biblia. Dios escogió a un niño de 8 años. De 8 años para que fuera rey de Israel. Lo escogió. Creció en el reinado bajo dirección de un hombre de Dios. Y él dice que comenzó a arreglar todo lo que estaba desordenado. Hermanos, se habían olvidado del templo, se habían olvidado de Dios,
Se han olvidado de la ley. Y cuando Él les dijo, vayan, arreglen el templo, hacerlo y todo en eso, ahí mismo estaba escondida el rollo de la ley. Escondida la tenía. Así como la tenemos muchas veces escondida nosotros. Y muchas veces en la iglesia. Porque solamente andar esto aquí no me garantiza, hermano. No me garantiza de que yo soy creyente o cristiano. No. Hermanos, y la encontraron y la leyeron y se asustaron. ¡Wow! Dijeron la palabra de Dios. Y corrieron al rey, hermanos. Y se la leyeron. Cuando se la leyeron, dice que rasgó su vestido. Y dijo él, no hemos estado haciendo, Dios, conforme a la palabra de Dios. Y dijo él, desde ahorita mismo vamos a hacer todo como la Escritura dice. Y como aquí habían sentencias por no cumplirla, él mandó a preguntar a Hulda, la profetisa, sobre lo que la palabra de Dios. Y ¿sabe qué dijo la profetisa? Lo que Dios ya habló se va a ejecutar. Viene eso, viene el castigo. Pero a ti, le dijo al rey, tú que te conmoviste y que te rasgaste las vestiduras por ver que el pueblo había abandonado la palabra de Dios, le dio su promesa. Habían abandonado, hermanos, la palabra de Dios. El pueblo de Judá se encontraba en decadencia espiritual. Cuando no escudriñamos la Biblia, como decía la sierva ayer, cuando no oramos, cuando no meditamos, cuando no nos consagramos, estamos decayendo espiritualmente. Así, hermanos, podemos gritar, podemos hacer lo que queramos, pero delante de Dios estamos decaídos si no hacemos lo que la palabra de Dios dice. A su nombre sea la gloria. Había decaído el pueblo espiritualmente, ya nadie obedecía la ley. La palabra de Dios había sido abandonada por completo, estaba escondida en el templo. Entonces Josías tuvo que hacer esa reformación. Hermanos, las reformas llegan siempre cuando escudriñamos la Biblia, cuando le damos el lugar correcto, el lugar que le corresponde. Ahí es donde hay reformas. La Biblia, si dice que el adulterio es pecado, hay que decirlo. Que la fornicación es pecado, hay que decirlo. Que el homosexualismo es pecado, hay que decirlo. Que el lesbianismo es pecado, hay que decirlo. Que la mentira es pecado, hay que decirla. Que el odio es pecado, la ira, la maledicencia, los pleitos, las contiendas. Si aquí lo dice, hay que decirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay que decirlo. La relevancia de este principio en el tiempo actual, hermanos, sigue siendo muy relevante hoy en día por distintos motivos. La Iglesia Católica Romana sigue manteniendo su posición respecto a las tradiciones, lo que hace irreconocible su posición con nuestra posición. Nosotros solo aceptamos la autoridad máxima, que es la Biblia. Hoy el mundo evangélico, hermano, muchas iglesias han abandonado las Escrituras, como sucedía en los tiempos de Josías, como sucedía en los tiempos de Lutero. Muchas iglesias hoy optan por mensajes de positivismo, de prosperidad. Sí, optan por eso. Si usted ve, hermano, sí, vas a ser rico, millonario. Sí, pero primero tráeme a mí. Primero de aquí 1,000 y te va a dar Dios 3,000. Eso es mentira, hermano. Usted puede dar 15,000 y si Dios no quiere darle, después no le da nada. Ya estamos bendecidos con la salud que Dios nos da, la salvación que nos ha dado, el perdón de nuestros pecados. Que más bendición queremos. A su nombre sea la gloria. Con mensajes alentadores, entonces pone peor. Pero hay que confiar en el Cristo Jesús.
Dice segunda carta a Timoteo 4:3-4. Cuando digo esto se pondrán a prueba las cosas, pues yo no lo digo, lo dice la Biblia. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Oiga esto, y apartarán de la verdad y del oído, y se van a volver a las fábulas. Aquí no queremos cuentos de Caperucita, aquí no queremos fabulitas, aquí no queremos filosofías humanas, aquí no queremos nada de psicología humana. Aquí queremos la palabra de Dios. La palabra, ¿cuántos quieren la palabra de Dios siempre? Nada de cuentos, nada de fábula. No queremos la esencia de la palabra, que nos llegue al corazón y no a las emociones, que nos haga recapacitar. Otras iglesias, y esto hay que tener cuidado, se basan en las revelaciones. Y muchas veces en esas revelaciones personales, extrabíblicas. Sí, mire, uno de líderes tiene que estar bien parado, ¿no? Cualquier profeta dice, pues, el Señor me reveló. Y así manipulan los pastores. Sí, así manipulan los pastores. Bueno, no a todos, porque hay hombres de Dios, ¿va?, que deben de tener discernimiento, sea quien sea, hermano. La mujer puede ser. Ay, que Dios me reveló. Solo para después venir a manipular la iglesia. Y como a esa persona la ha usado el Señor por algunos tiempos, si a Samuel lo usó también, y el Señor tuvo que pararlo. Le dijo, está mal, hijo. No es ese. No es así. Qué silencio, mira. No es así, ¿no? Te has equivocado. Samuel, un profeta terrible. No digamos nosotros que nos podemos equivocar. Sí. Mire, hay gente que por algún sueño que el diablo les pone, pues a veces no es Dios. Como dijo alguien siempre cuenta, dice lo de Caperucita, pero le echan la culpa al lobo. No, sí. Solo hablan de lobo y no tanto de Caperucita. Solo por, ay, hermano, téngale cuidado a su hermano. Yo tuve una revelación con él. Hay que apartarse un poco. No, ¿creen que Dios va a trabajar así? Dios más bien quiere que estemos unidos. Ámelo, dice, ámelo, respételo, restáurelo. Yo doy gracias a Dios que a ninguna mujer aquí le ha faltado el respeto, ni a ninguna niña, ni a alguna joven, ni a algún caballero, nunca. Pueden decir algo, hermano. Y si hay algún sueño ahí, reprendes el diablo. Sí. Sí. Pues yo digo, bueno, mejor lo digo. Sí, porque hace unos años un hermano de la iglesia tuvo una revelación. El pastor me acordó ahorita. Y vinieron a él y se enrolaron unos diáconos de esos que me amaban tanto y se reunieron con él. Bajemos a ese de ahí, así que a mí el Señor dice que hay que bajarlo de ahí, así, mano, Josito. Ahí está el pastor de testigos, ¿sí o no, apóstol? Yo digo, pastor. Sí. Sí, yo lo andaba también. Sí, mire, yo una vez, hermano, cuando fundamos esta obra con el pastor, yo una vez cometí un error de decir algo al pueblo y él me corrigió. Pues yo le dije, hermano, yo no peleo nada. Así le dije, ya no peleo nada. Si usted quiere, yo me bajo y me siento ahí y hágalo usted. Y él me dijo, nunca vuelva a decir eso, porque yo no lo he puesto aquí. Él me lo dijo. Dios lo llamó aquí. En la boca del pastor.
Yo no lo he puesto, Dios lo ha llamado aquí. Así que nunca me vuelva a decir eso. Y desde ahí aprendí eso yo. Así que quien brinque, quien llore y que no acepte el llamado que tengo, no me importa. Yo me hago el disimulado como Saúl. Sí. Me hago el loco como David. Pues no querían bajarme, hermano Nicolás. ¿Se acuerda aquellos mismos que llegaban allá a la casa, hermano Nicolás? Sí, eso mismo era. Una vez hermano Nicolás Martínez nos dijo, cuando vendíamos pupusas nosotros, el pastor y yo, no crea hermano, nosotros nos hemos para la hora de Dios. Hoy nos ve usted aquí, saquito y todo, pero, ¿verdad, pastor? Sí, de libre, mire. A las 4 de la mañana andábamos ahí en la noche, los dos juntos ahí con las pupusas, pero con alegría, para la obra de Dios, para tener para la renta, para el templo, todo eso, hermano. Pues una vez fuimos también a hermano Nicolás y me dijo, hermano Nicolás, ahí hay unos profetas, me dijo, hermano Nicolás Martín. Y le digo al pastor, vamos, le digo yo. No, me dijo el pastor, vamos, le digo. Y nos fuimos, solo yo me fui. Mire cómo son estos profetas. Cuando llego, aleluya, esto es de Dios. Dios ha enviado al siervo del Señor. Entonces, así, le estoy hablando de revelaciones, profecías, me ha pasado la palabra de Dios, hermano. Les cuento estos testimonios. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Le digo a un hermano, no, es que fui que yo tuve un sueño, pero aquí están peleando estos dos, que no, que la interpretación dice que es de este, y la interpretación de este. Mire, le digo yo, así en voz alta, la Biblia dice que en muchos sueños abunda la vanidad, que hay que tener mucho cuidado. Y me oyó uno ahí. A regañarme iba ese profeta cuando subió el pastor Armando. ¡Ay! Confirmación, los dos están aquí. Digo, esto es de Dios. ¿Sí? Los dos están aquí. Entonces le digo yo al pastor, quédese, para que usted vea qué clase de profetas son estos. Pues uno tiene que cuidar a su pueblo, hermano. Claro. El que Dios le ha dado, ¿sí o no? Y se levanta, como yo dije, que en los sueños juntos, ¿qué dijo uno? Venid, le dijo el otro. ¿A quién fue que Dios te dijo que mandaras? Y diciendo que era de Dios que nosotros estuviéramos ahí. No, pues mire que llorando al Señor, le dije, Señor. Así, hermano, literalmente. Le digo al pastor Armando que venga. O hermano Jorgito. ¿Quién de todos? A ninguno de los dos, dice que le dijo el Señor. Hasta ahí ya va fuera de orden, ¿verdad que sí? Pues la autoridad, la cabeza va. Y le hago al pastor, ya ve, le dije, ahí vamos. Y aquí, sí, digo, era él que. Entonces le pregunté al Señor, ¿a quién manda? Me llevas al hermano fulano. Y comienza aquel a desatarse, mire hermano, contra el pastor y contra mí, y miembros de nuestra congregación, miembros de nuestra, y predicadores, hermano. Sí, ya se fueron ya. Predicadores. Yo no sé de la presencia de Dios y se arrepintieron, pues. Pero mire hermanos, entonces, y mi pastor me decía, espérense, saquémosle todo para que usted vea. Y lo detuve al pastor ahí. Hasta que ya sacaron todo, hermano. Nos estaban esperando con el delivery, ahí se perdió el delivery porque como estábamos con ellos ahí. Pues eso mismo, hermano, eso mismo. Diáconos, hermano, que a uno, ahí están con usted, hay que. Mire, le dijeron a él que me bajara. ¿Sabe por qué? El varón tuvo una revelación, un sueño con hermano Jorgito, y esta es la interpretación, que ella tenía un niño de 10 años. Imagina, que tenía un niño de 10 años. Cuando yo me casé, doncello. O sea, virgen, pues.
Así me casé y todavía la primera mujer que conocí fue a mi esposa, porque me guardé para el Señor. Y esto diciendo que tenía un niño de 10 años. Entonces, si él hubiera creído, hermano, Dios me hubiera encargado con él. Entonces, hermano, quieren manipular. Quieren manipular. Ya, si les cuento, hermano, aquí, mire, allá llevaban bate, pitos. Cuando iba a predicar, dije, para interrumpirme a mí, oiga, ¿cuánto he pasado yo? Pero Dios me ha ayudado. Bates, pitos, huevos de que cuando sí, hermano, no lo puede creer usted, pero todo eso lo viví. Yo le pido a Dios, sí, hay cobertura de Dios y respaldo de Dios, y ojalá no vuelva a vivirlo con ustedes, hermano. Nunca va a traer un bate, un huevo. Muchos testimonios, hermanos. La iglesia no puede ser manipulada. La iglesia tiene que ser guiada por esta palabra. Por esta palabra. Denle fuerte esa aplauso, Señor. Y a veces queremos hacer las cosas materiales en revelación. ¿Qué va a estar perdiendo tiempo Dios en cosas de materia, hermano? Es la palabra de Dios. Comiencen a tener un comportamiento tremendo, hermanos. Iglesia, la palabra de Dios es el medio que Dios usa para salvarnos. Nosotros necesitamos darle a las Escrituras el lugar que le corresponde. Es solo por ella que nosotros podemos salvarnos y santificarnos. Mire, nosotros los seres humanos somos realmente malvados como para alejarnos de las Escrituras. Somos tan malos como para alejarnos de ella y creer que podemos llevar nuestra vida de paz, nuestra vida de victoria. O como decía la sierva del Señor ayer, alejados de la oración, alejados de congregarse, alejados de la lectura de la Biblia. Creemos que alejados de ella podemos andar en victoria. No, hermano, no se puede. No se puede. Solo con lo que dijo la sierva ayer y con lo que se está diciendo hoy podemos tener una vida llena de bendición de Dios. A su nombre sea la gloria. Oiga, termino con esto. Pidamos a Dios, pidámosle al Señor que la Escritura vuelva a ser amada. Vuelva a ser amada y vuelva a ser estudiada. Recuerde que toda reforma vendrá solo por medio de ella. Oiga lo que dice Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Este libro está vivo. Este libro tiene vida. Este libro vive. Esta palabra es viva. ¿Sabe por qué? Porque en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. El verbo es Cristo. Y Él vive. ¿Cuánto le dan alabanza a Dios, hermano? Por darnos la bendición de todavía tener la palabra de Dios en nuestras manos. Padre eterno, te damos gracias.